Comencemos ahora a reflexionar sobre la nueva política. Una política que debiera ser mejor, superior a la actual que conocemos, para que pueda caracterizar a la nueva civilización que nos hemos propuesto crear. Ya nos referimos a la crisis que está experimentando desde hace tiempo el pilar político de la civilización moderna. Una política que se ha desarrollado en base a la organización de partidos que tienen un modo singular de relacionarse con las que llaman las bases sociales y de intervenir en las dinámicas del Estado. Para comprender cabalmente la cuestión que abordaremos, es preciso tomar distancias tanto del concepto como de las prácticas de la política tal como las conocemos, y partir de un concepto general de política que concebiremos como la estructura de la acción organizadora del orden social y que es al mismo tiempo dinamizadora de los procesos históricos. Con este concepto de política entenderemos como nueva política una cierta estructura de la acción organizadora de la comunidad y transformadora de la vida social, y específicamente aquella actividad que a partir de la realidad presente dé inicio a la creación de un nuevo orden social e institucional propio de una nueva y superior civilización. Podríamos también concebir la nueva política como el conjunto de las actividades teóricas y prácticas con que pueda resolverse la actual crisis orgánica de las sociedades modernas mediante la creación de una nueva civilización. Partimos de la afirmación de que la forma partidista de la política ha entrado definitivamente en crisis, y ello es parte sustancial de la crisis de la organización estatal en la civilización moderna. Si es así, es obvio que la superación histórica de esta crisis no puede realizarse por medio de la política y de los partidos tal como los hemos conocido, siendo necesario elaborar y experimentar un nuevo conjunto de actividades transformadoras capaz de iniciar el tránsito hacia una nueva civilización. En otras palabras, es necesario elaborar un nuevo paradigma de política. Cuando hablamos de un nuevo paradigma de política, nos referimos a una concepción teórica de la acción transformadora y organizadora del orden social. Una concepción teórica que sea la expresión de la racionalidad propia de las prácticas y de las acciones transformadoras que empiezan a manifestarse en los procesos de creación de una civilización superior y que a la vez sea capaz de impulsar, potenciar y llevar esos procesos y esas acciones a niveles de mayor coherencia y eficacia. A esa nueva concepción teórica la hemos denominado, adoptando una expresión de Antonio Gramsci, ciencia de la historia y de la política. Pascual Misuraka y yo, en el libro segundo de la obra La Travesía, afirmamos sobre dicha ciencia que no se trata de desarrollar una ciencia nueva sobre la política existente, ni de desplegar una política nueva en base a la ciencia política dada, sino de edificar conjuntamente una nueva estructura cognoscitiva y una nueva estructura de la acción transformadora en una relación original entre ellas. Me propongo ahora y en las charlas siguientes presentar algunos elementos que connotarían a esta nueva estructura de la acción transformadora que nos han ido apareciendo en la elaboración teórica a medida que analizamos las experiencias prácticas de una emergente nueva política y que al mismo tiempo nos parecen coherentes con la propuesta del tránsito hacia una nueva civilización que queremos que sea creativa, autónoma y solidaria. Un primer elemento de la nueva estructura de la acción transformadora
que la distinguiría netamente de la política propia de la civilización moderna, consiste en que la política deja de plantearse como objetivo la conquista del poder y el control del Estado, y ni siquiera busca alguna acumulación de poder político para ejercerlo sobre una clase social, sobre un agrupamiento de masas o sobre el conjunto de la sociedad. Al contrario, la nueva política se orienta hacia la diseminación social del poder político, o sea, hacia el empoderamiento de las personas y de las comunidades y grupos que actúan desde la sociedad civil. Que cada persona y cada comunidad, organización o red social recupere el control de sus decisiones y de sus condiciones de vida, implicando con ello también que no aspiren a ejercer poder sobre otras personas y otros grupos, sino que buscan que cada uno sea guía de sí mismo y tenga tanto poder como el que necesita para dirigirse consciente y voluntariamente y libremente a sí mismo. El concepto del empoderamiento de las personas y de las organizaciones de la sociedad civil, implicando un proceso de diseminación social del poder, se vincula directamente a la demanda de participación que surge hoy prácticamente en todas las iniciativas y búsquedas orientadas a realizar cambios sociales. Las personas quieren participar como protagonistas en las organizaciones de que forman parte y en las diversas instancias de la vida económica, social, política y cultural, y en todo lugar donde se tomen decisiones importantes que afecten sus vidas. Se quiere superar el sentir tan común de formar parte de grandes sistemas, estructuras y organizaciones en las que se cumple un rol o una función determinada, pero donde no se tiene influencia sobre sus objetivos, ni sobre su funcionamiento, ni sobre su marcha global. Pero no cualquier demanda y forma de participación social es expresión de la nueva estructura de la acción transformadora. Así, por ejemplo, dada la enorme concentración del poder que en las sociedades modernas ha llegado a centralizar el Estado y sus partidos, y cuando uno se termina de tomar conciencia de las implicaciones que tiene el asumir las responsabilidades de las propias decisiones, a menudo ocurre que la búsqueda de participación da lugar a acciones de masas inorgánicas tendientes a presionar a quienes detentan el poder político para que sean ellos los que decidan y realicen lo que quieren lograr esos grupos de presión. Pero ese modo de canalizar y de realizar la participación social es parte de la política moderna en crisis y conserva la estricta separación entre quienes tienen el poder y quienes solo pueden protestar y presionar. Es una forma de acción social que se ha dado a lo largo de toda la historia de la civilización moderna y que ha logrado muy pocos resultados de transformación efectiva. Pero no es solo por la ineficiencia de esa forma de participación política que no corresponde a la nueva estructura de la acción transformadora. Frente al poder, crear un contrapoder que lo contraste es el modo de hacer política propio de la civilización moderna, que pone en el poder concentrado fuertemente en el Estado la clave de la construcción y mantención del ordenamiento social. Creando poder social y político opuesto al poder dominante, no se construye una sociedad de personas, comunidades, organizaciones y redes autónomas, solidarias y creativas. Porque el ejercicio del poder al modo de la política moderna implica relacionar a las personas y organizaciones de manera tal que algunos pocos estén en condiciones de hacer que otros muchos cumplan con las decisiones que emanan de la voluntad de esos pocos que detentan el poder. Este se configura como una relación de dominio y de subordinación, según la cual unos mandan y otros obedecen, unos dirigen y otros los siguen disciplinadamente. Se mantiene de ese modo la situación jerárquica, vertical, que distingue y separa a los integrantes de la sociedad en dirigentes y dirigidos. La creciente conciencia de esto como un problema estructural de la política moderna
lleva a modificar la perspectiva en que se busca la participación. Más que como un camino de lucha por el acceso al poder central, se trata de un esfuerzo por la descentralización y el empoderamiento social de los distintos grupos. En esta dirección se observan procesos que tienden a la regionalización y al reforzamiento de los llamados poderes locales, donde los ciudadanos encuentran posibilidades de participación directa. Una participación que se basa en la autonomía, que fomenta la creatividad y que crea vínculos de solidaridad. Estamos tan inmersos en la civilización moderna, tan habituados a sus conceptos y a sus modos de relacionamiento, que nos cuesta pensar en una civilización distinta, en que el orden social no se constituya en base al poder que unos ejercen sobre otros. Pero el hecho es que ese modo de ordenamiento social está en crisis y cada vez son más las personas y los grupos que no aceptan ser comandados por otros, pues aspiran a autodirigirse y a controlar sus propias condiciones de vida. La reflexión sobre la nueva estructura de la acción organizadora y creadora de una nueva civilización la estamos recién comenzando. La ampliaremos en nuestra próxima presentación.